I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de nosotros. Ustedes saben, La Era Blue. Para los que no me conocen, yo me llamo Naomi La Era y nos encontramos ahora mismo en La Habana Vieja. ¿Qué pasa? Que esto es una parte de La Habana Vieja que ustedes no han visto porque no los había traído para acá. Espero que les guste este video. Pero antes de comenzar este video quisiera mandarle un saludo especial a José, uno de los fieles seguidores de aquí del canal, que no deja de ponerme mensajitos bonitos. También a Zenaida. Por ahí les voy a estar dejando uno de sus comentarios más destacados aquí del canal. Y nada, si tú quieres que yo te salude, lo único que tienes que hacer es compartir mi video en Facebook y etiquetarme. Comencemos con esta vaina ya. Mis amores bellos y preciosos, primero que todo decirles que espero que estén teniendo un día bonito. De no ser así, espero que mi video te alegre y te sube el ánimo. Estamos aquí. La Cucaña. Este es un restaurante bonito. Está bonito la verdad. Yo vine aquí a principios de enero y hacen unas pizzas muy ricas. Ahora vamos a hacer entrada a la Plaza Vieja. Miren qué belleza. Este es uno de los lugares que no debes dejar de venir si vienes a Cuba. Te va a encantar. Porque tienes varios lugares para disfrutar. Tienes la cafetería que les había dicho, el restaurante. Tienes por allá está la vitrola. Aquí el Café Azúcar, que está muy rico. Si me sigues por Instagram, puedes ver fotos mías ahí en el Café Azúcar donde te cuento cómo está, cómo es el ambiente, y da la parte de que si vienes por la noche tienes una vista preciosa. Decirles que hoy es día entre semana, porque si fuera un sábado estuviera súper que bien. También puedes hacer una entrada a la Fototeca de Cuba si es que tienes alguna exposición, igual que la Cámara Oscura. Mis amores, pues nada, que esto tú prometes porque vamos a estar entrando a la Cámara Oscura. Estamos subiendo en el elevador, en el octavo piso. Llegamos. Buenos días. Uy, qué bello todo. Qué lindo. Ay, no se puede salir para allá. Hermoso. Ay, me encanta. Wow, vale la pena. Dale. Ay, qué lindo. Mis amores, la verdad que me encanta. Yo soy así una persona así muy natural. Me gustan estas cosas tan naturales y espontáneas. A mí me encanta. Me relaja. Bueno, sería una pena no mostrarles mi cara a ver esta belleza, pero mejor le muestro la vista. Está bella. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free.
amores, averigüé para ustedes los extranjeros, los foráneos, los que quieran venir a visitar Cuba, pues nada familia, son 12 pesos cubanos igual, así que nada, disfruten. Vista panorámica de La Habana Vieja, así que quédate en este video. Miren el puerto. Ah, wow, se formó. Hay canción de eso, ¿verdad? Así son los muñecos. La cámara oscura habanera es la primera de su tipo en América Latina y única de su tipo en el Caribe. Fue una donación de la provincia de Cádiz, España, en el 2000 y abrió sus puertas al público por primera vez en marzo del 2001. En lo alto de la habitación hay un periscopio diseñado por Leonardo da Vinci que capta las imágenes del exterior y las refleja sobre la pantalla en tiempo real, utilizando la luz del sol. Lo que significa que todo lo que van a ver aquí es justo lo que está sucediendo allá afuera en estos momentos. Ahora vamos a dar un pequeño recorrido por la ciudad. Vean. Miren, todo es muy real. Fíjense acá, miren cómo se mueve la ropa en las tendederas. Vean. Todo es muy real. Justo lo que está pasando allá afuera en este preciso momento. Bien, y vamos a comenzar este recorrido visual por el Castillo del Morro, una edificación que se finalizó en 1630 con el objetivo de proteger la bahía de los ataques de corsarios y piratas. Actualmente es un museo, centro de exposiciones y recreación. Miren cómo ondea la banderita, ¿la ven? Perfecto, vean, esta cúpula que ven aquí, estas torres pertenecen a la iglesia de la catedral, ubicada en la plaza que lleva el mismo nombre. Colegio San Jerónimo de La Habana fue la primera universidad de la ciudad. Seguimos y en la calle Obispo nos encontramos con el Hotel Ambos Mundos, el favorito del novelista norteamericano Ernest Hemingway. Él siempre escogía la habitación 511. Esa habitación actualmente es un museo. El hotel en estos momentos se encuentra en restauración. Seguimos el recorrido y vamos a llegarnos ahora hasta la Plaza de Armas. Vean, todo esto que ven aquí es la Plaza de Armas. Miren cómo ondean las banderas. La Plaza de Armas es la más antigua de la ciudad, considerada el corazón de La Habana Vieja. En su entorno nos encontramos con el Palacio de los Capitanes Generales, una de las construcciones más importantes del siglo XVIII. Fue residencia de los gobernadores de la isla, hoy museo de la ciudad. Palacio de Segundo Cabo, una construcción de la colonia española, actualmente es un centro cultural para jóvenes. Este que ven acá es el Castillo de la Real Fuerza, fue la primera fortaleza militar de su tipo en América. Hoy alberga el Museo de la Navegación. Edificio Hortel, antigua embajada norteamericana, hoy Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena y Museo de la Historia Natural. Cruzamos la bahía, subimos las escaleras y nos encontramos en la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Vean, esta es la construcción más extensa de nuestro país, con 700 metros de longitud. Abarca 10 hectáreas. Su construcción duró más de una década, desde 1763 hasta 1774. En este sitio todas las noches a las 9:00 se celebra la ceremonia del cañonazo. Vamos ahora hasta el pueblo de Casablanca y vean la casa donde vivió Ernesto Che Guevara, actualmente un museo. Enfrente tenemos el Cristo de La Habana, una obra de la escultora cubana Gilma Madera, inaugurada en la Navidad de 1958. Mide 23 metros de altura y consta con 67 piezas de mármol blanco de Carrara traídas desde Italia. Bajamos ahora hasta el edificio de la Lonja del Comercio, vean, un edificio de 1909, miren una persona por acá, ¿lo ven? Este edificio fue la primera bolsa de valores de la ciudad. Consta con 6 niveles, cada uno con una fachada diferente, lo que le da un estilo ecléctico al edificio. Su cúpula está rematada por la imagen en bronce del dios Mercurio, símbolo del comercio y las comunicaciones. Vamos hasta la avenida del puerto, vean los autos cómo pasan, las personas que están allá, vean, miren el mar cómo se mueve, los árboles también, las palomitas de la plaza también pasan por acá, ¿ven?
Esto es justo lo que está sucediendo allá abajo en este preciso momento. Todo es muy real, todo se ve desde aquí. Bien, seguimos el recorrido y vean, vamos una vez más hasta Casablanca. Vean la estación de la lanchita. En estos momentos la lancha está llegando a Casablanca. Vean. Esto que ven acá es el Observatorio de Meteorología. Ahora vamos a bajar una vez más hasta la Plaza de San Francisco y vean la torre del convento de San Francisco. Esta torre mide 43 metros de altura y está coronada por la estatua de Santa Elena. En su interior hay una sala de conciertos y un museo de arte religioso. Ahora nos vamos a llegar hasta el edificio de la Loja del Comercio. Vean, un edificio de 1910 que en estos momentos está en restauración. En un futuro se convertirá en un hotel y en una terminal de crucero. Miren los obreros que están trabajando en la obra. Todo muy real. ¿Ven? Seguimos ahora, vamos al otro lado de la bahía, donde se encuentra el pueblo de Regla. Lugar donde se encuentra la refinería de petróleo más grande de nuestro país, la Ñico López. Ahora vamos a llegarnos hasta la iglesia ortodoxa rusa. Vean sus cúpulas, están laminadas en oro de 24 pilares. Esta iglesia se inauguró en el 2008 como símbolo de amistad entre los pueblos de Cuba y Rusia. Ahora vamos a bajar hasta el lugar donde nos encontramos en estos momentos. La Plaza Vieja, la más dinámica de la ciudad, la única plaza que no tiene iglesia. Vean, miren qué clarito se ve todo, perfectamente bien. Observen y vean que ahora, como mismo ahora ustedes están mirando a esas personas, más tarde otras personas y yo, por supuesto, los vamos a estar mirando a ustedes, así que ya saben que hay que comportarse, ¿no? Vean, esta es la casa de la cerveza que se sirve aquí es artesanal, se elabora dentro de la propia casa. Restaurante La Vitrola, y esta es la casona, una casa del siglo XVIII que en estos momentos está en restauración. En un futuro se convertirá en un hotel. Vean el movimiento de la plaza, todo se ve muy bonito, todo perfecto. Vean, no se dejen engañar, cuando ustedes vayan. Bien, vamos a subir ahora hasta la terminal de ferrocarril. Estación central de ferrocarril la cubre un edificio de 1912 que en estos momentos está en restauración. Miren qué bien se ve, muy bonito. Ahora vamos hasta el mayor alcance de la cámara a 8 kilómetros en el municipio Cerro y vean acá el Coliseo de la Ciudad Deportiva. ¿Lo ven? Perfecto. Más adelante tenemos acá el Estadio Latinoamericano. Seguimos el recorrido y vamos ahora hasta el punto más alto de la ciudad, ubicado en la Plaza de la Revolución. El Memorial José Martí. Esta torre mide 132 metros de altura y en la cima hay un mirador desde donde se puede ver la ciudad completa. Seguimos el recorrido hasta la calle Reina y vean la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Edificio de las Comunicaciones ETEXA, la entrada del barrio chino, inaugurado en 1927. 2 años después se inaugura una de las instalaciones más emblemáticas de nuestro país, el Capitolio Nacional de Cuba, donde radica la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vean su cúpula, mide 62 metros y está laminada en oro. Debajo de esta cúpula, en el Salón de los Pasos Perdidos, se encuentra la tercera estatua más alta del mundo construida bajo techo. En este mismo salón, justo en el centro, hay una réplica de un diamante que marca el kilómetro 0 de la carretera central de Cuba, lo que significa que todas las distancias desde la capital hasta cualquier punto de nuestro país se mide a partir de acá. Vamos a llegarnos ahora hasta el Vedado y vean el Hotel Habana Libre, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira. Edificio Foxa de 1956, es el edificio de apartamentos más alto de la ciudad con 39 pisos. Está considerado una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Esto que ven acá es la torre del elevador, allá afuera en la terraza. Está demasiado cerca del dispositivo, no se puede enfocar. Y llegamos así al punto donde comenzamos este recorrido de 360 grados por la ciudad. Muchas gracias por su atención. Tengan todos un lindo día. Gracias.
se formó el rumbón que veíamos desde la cámara oscura. Lo vamos a tener ahora en vivo y en directo. Agua, qué rico. Mira cómo baila. Agua.
la Plaza San Francisco, la Plaza de las Palomas. Miren cómo hay palomas. Mis amores, sí les quiero que lo que acaban de presenciar recientemente, el video donde les mostré la rumbita que se formó de momento, wow, que me la ha pasado estupendamente genial, porque qué rico esa vibra, se siente rico. Mis babies bellos y preciosos, ahora mismo nos encontramos en la avenida del puerto, así que nada, sigan conmigo. A mi derecha, el Museo de Ron. Yo vine una vez aquí. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría un video aquí en el Museo de Ron. Créanme que es una buena opción porque te explica cómo es que se fabricó el ron en Cuba, te dan a probar la melaza, todo. Está genial, la verdad. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Nos vamos en mi carro! No, mentira, es una broma. Ojalá, mami. Ojalá. Si vienes a Cuba, no dudes en rentar un carro, que es una muy buena opción porque ahora mismo el transporte está final. Bueno, mis amores, hasta aquí este video, espero que les haya gustado mucho, así que no te pierdas y pínchalo al siguiente video que nos vamos para la Feria del Libro, así que nada, los quiero.